Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a los seminarios avanzados de ecología, a las hordas de gente, miles de gente, de personas que nos miran online. Saludos cordiales. Hoy es todo un placer presentaros a Soraya Costán, investigadora postdoctoral aquí en la casa. Uno de esos proyectos que uno tiene muchas ganas de hacer siempre, y lo pensamos hace ya unos años, solo que la financiación se hacía costosa de encontrar hasta que por fin la Fundación BBVA pues, tuvo a bien financiarla. Va sobre especies invasoras y sus efectos en la diversidad de funcionamiento. Y bueno, Soraya, todo tuyo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y nada, muchas gracias sobre todo a Santi y a Esther por invitarme a dar este seminario en el máster. Y nada, como índice de la charla que vamos a ver esta mañana, en primer lugar hablaremos un poquito de las especies exóticas invasoras, haré un pequeño repaso de qué son y qué hacen. Luego ya entraré en un par de estudios que estamos desarrollando. En primer lugar será ver los efectos que tienen sobre interacciones bióticas y sobre la diversidad. Y otro estudio que tenemos en el que vamos a evaluar la interacción de las especies exóticas invasoras y otros factores de cambio global. Bueno, para empezar, ¿qué es una especie exótica invasora? Bueno, la IUCN define las especies exóticas invasoras como especies exóticas que se establecen en un ecosistema o un hábitat, ya sea natural o seminatural, y es un agente de cambio y que amenaza la diversidad biológica nativa. Bueno, todas las especies exóticas no son invasoras. En primer lugar, tienen que pasar diferentes barreras. En primer lugar, tienen que transportarse de un sitio, de un punto a otro, y una vez han superado esas barreras geográficas, tienen que asentarse, y para ello tienen que superar diferentes tipos de barreras, ya sean barreras de dispersión, de reproducción. Luego tienen que, primero normalmente comienzan invadiendo hábitats perturbados y posteriormente tienen que llegar a hábitats naturales, ¿vale? Y esa ya sería la fase de propagación. De todas las especies invasoras, la probabilidad de que lleguen a ser invasoras es de un 1%, y de estas especies invasoras el 10% puede provocar cambios profundos en los ecosistemas donde invaden. El que invadan o que se conviertan en invasoras no solo depende de ellas, sino que depende también de la interacción, que es una interacción compleja con otros factores que hay, como puede ser el clima, los hábitats, la interacción con especies nativas o especies invasoras. Y bueno, en un contexto de cambio global, esta sería un diagrama de Libbes, donde podemos observar los impulsores directos en el centro que van a afectar a los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los principales impulsores directos que hay serían los cambios de uso del suelo, la explotación directa, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. De hecho, las especies exóticas invasoras se ha visto que causan un enorme impacto sobre la biodiversidad a escala global. Las vías de introducción pueden ser intencionadas o no intencionadas. Dentro de las intencionadas encontraríamos las legales, es decir, mediante regulación se ha permitido o se permite la entrada de especies exóticas para su uso en jardinería o en otros tipos de usos. Y también pueden ser vías clandestinas. Y por otro lado serían las vías no intencionadas, como la imagen que podemos ver del barco, donde hay organismos que se adhieren a estos barcos y se trasladan de unos puntos a otros. En relación a esto, decir que aquí os presento una imagen que... Uy, perdón, que se me está yendo esto. que publicaron en 2014, donde vemos la diferencia del transporte aéreo a lo largo del planeta en el año 1933, que sería la imagen superior, y serían las líneas rojas, y cómo en el 2010 ese transporte aéreo ha cambiado drásticamente.
Es una forma de interpretar el problema que tenemos con las invasoras, para que veamos cómo nos movemos de un lado a otro. Todo ello debido al turismo, a las migraciones y a la venta, bueno, al transporte comercial. Bueno, las redes sociales no son más que, pues actualmente nos están ayudando a muchas cosas, pero recientemente en el Congreso de Especies Exóticas Invasoras, Blázquez y Caballero han presentado unos estudios donde demuestran que, a pesar de que estas especies exóticas invasoras está prohibida la venta de estas especies, actualmente se pueden encontrar la venta a través de Facebook o, por ejemplo, Mil Anuncios o ya por grupos privados en WhatsApp, ¿vale? O sea que es un negocio que mueve mucho dinero y que actualmente es difícil de controlar. De hecho, a partir de, bueno, para realizar esta charla yo me metí también a estas redes sociales para incorporar algún ejemplo, y efectivamente aquí tenéis un ejemplo de gente que vende cotorras argentinas y en la parte de abajo, en Mil Anuncios, cómo venden árboles de crecimiento rápido, entre ellos el ailanto. Bueno, como consecuencias, en primer lugar quería destacar las consecuencias ecológicas, que son numerosas. Luego veremos en más detalle algunos ejemplos que estamos viendo en nuestros estudios. Pero bueno, en términos generales, decir que hay efectos sobre los individuos, porque hay competencias, hay depredación. Luego, a nivel de genes, tenemos hibridaciones entre especies. Encontramos efectos sobre las poblaciones, donde se ven alteraciones en las estructuras de las poblaciones. También vemos efectos a nivel de comunidades y a nivel de ecosistemas. Otras consecuencias son económicas. En primer lugar, los daños en infraestructuras, como el caso que hemos visto del barco, eso implica luego tener que eliminar la especie que está adherida en el barco y, bueno, todos los costes que llevan. Luego también hay pérdidas alimentarias, si hay plagas en algunos alimentos. También conllevan costes relacionados con pérdidas de la invasión. Ya no solo se invierte mucho dinero en controlar estas especies, ¿vale? en erradicarlas, por ejemplo, en espacios naturales, sino que también llevan costes relacionados con la extinción de especies o la alteración de hábitats. Y luego, ya en otro último lugar, serían las consecuencias sanitarias, que sería a través de enfermedades emergentes que son de especies exóticas invasoras o que son favorecidas por vectores que son especies exóticas invasoras. Bueno, ahora ya voy a entrar en uno de los estudios que estamos llevando a cabo, que sería evaluar los efectos de las especies exóticas invasoras con rasgos contrastados sobre interacciones bióticas y diversidad a múltiples escalas. Bueno, como he comentado, hay numerosos estudios que han encontrado efectos sobre especies exóticas invasoras a diferentes niveles de las comunidades vegetales, por ejemplo. Aquí, en este estudio de Vilá y colaboradores de 2011, vieron que las especies invasoras afectaban negativamente a la diversidad, a la abundancia, al crecimiento o al fitness. Nosotros nos planteamos qué mecanismos hay detrás de estos efectos negativos que hagan que reduzcan por ejemplo, la diversidad. Entonces, sabemos que hay unos efectos que son directos, que es mediados a través de compuestos alelopáticos. Por ejemplo, estas especies producen estos compuestos y hace que las otras plantas no puedan crecer. O a través de monopolización de recursos, como puede ser el uso de la luz. En este gráfico que tenemos aquí a la izquierda, Powell y colaboradores en 2013 publicaron en Science un estudio en el que se vio que había un mayor efecto de las invasoras a una menor escala. Es decir, que a más de 100 metros cuadrados el efecto se reducía y había más efecto en las especies comunes. Hay que recordar que en las escalas pequeñas es donde vemos que la diversidad de especies y la riqueza determinan el funcionamiento y los servicios ecosistémicos de los que nosotros dependemos. O sea que es importante la escala pequeña.
Y luego, por otro lado, tenemos otros estudios, como puede ser el de Gutiérrez, Cánovas y colaboradores, de 2020, donde vieron que hay un efecto que varía según la especie o según el ambiente. De hecho, o sea, aquí vemos cómo la intensidad de antrópico influye en la riqueza de especies y que varía según si las especies invasoras eran de baja dispersión o de gran dispersión. Por tanto, podemos interpretar que los efectos van a depender de la escala espacial, del contexto ambiental, de rasgos que tienen. Ahora bien, no todos los efectos son directos, sino que encontramos efectos indirectos, ¿vale? Que serían los cambios en recursos y las especies. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de aquellos que habéis tenido la suerte de ver los dibujos de Oliver y Benji, donde, bueno, quiero poner como relación a que cuando una especie invasora llega a un ecosistema va a ser un nuevo jugador y va a crear nuevas reglas. Las nuevas reglas me refiero aquí con Oliver y Benji, porque los que veían estos dibujos pueden ver que se inventaban unas técnicas que era el doble tiro conjunto, ¿vale? Que eso no puede ser, pero bueno, crean sus nuevas reglas. Entonces, esto quiere decir que las invasoras, por ejemplo, cuando llegan a un ecosistema, como puede ser el ailanto, puede crear un efecto limitante, ya sea, por ejemplo, por luz, y esto provoca cambios por tipo de recursos por el que van a competir las especies y va a cambiar la composición de las especies que hay en ese hábitat. Podemos encontrar que la competencia sea más intensa. Por ejemplo, que un ecosistema como las invasoras, ¿no? Las especies vegetales invasoras hacen que los ecosistemas sean más fértiles y entonces eso crea más competencia, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo que hay cambios de reglas en la competencia y en la intensidad con que compiten las especies nativas en los ecosistemas que invaden. También podemos ver que otro efecto indirecto sería a través de competencias que se vuelva más jerárquica. Aquí tenemos el ejemplo de piedra, papel y tijera, donde piedra gana tijera y tijera gana papel y así seguimos. Entonces, es posible que con la presencia de una especie invasora este tipo de no jerarquía se convierta en una jerarquía donde, por ejemplo, piedra gane a tijera y a papel, ¿vale? Entonces eso reduce el número de especies. No conocemos hasta ahora estudios que evalúen la importancia relativa de estos efectos indirectos y sobre cambios en las reglas de la competencia tras la invasión. Nosotros nos hemos preguntado en este estudio cómo de contexto dependiente es el efecto de las invasoras sobre la diversidad y qué mecanismos van a determinar estos efectos. Para ello, hemos hecho un estudio en 9 sitios y hemos seleccionado 6 especies invasoras que están incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Estas especies son Caulerpa, Carpobrotus, Nicotiana, Arundo, Astrocylindropuntia y Ailanthus. Estas especies están situadas a lo largo de este perfil, desde intermareal, llega a duna, matorral, talud, pastizal y zona de ribera. En estos sitios hemos establecido 20 cuadrados de 0,25 metros cuadrados en cada sitio y 10 fueron en control y 10 en zonas invadidas. Dentro de estas parcelas vimos lo que es la densidad de especies, el número de especies por cuadrado y evaluamos las interacciones planta-planta. Para ello se utilizaron modelos nulos de concurrencia de especies para evaluar el porcentaje de interacciones positivas y negativas y luego también desarrollamos otros modelos que fueron las cadenas de Markov para evaluar el tipo de grado de jerarquía en la competencia de especies que quedaban. Por otro lado hemos evaluado la alfadiversidad, que son las especies por sitio, y la betadiversidad, que ese era el grado de cambio de la composición de las especies dentro de los cuadrados, entre cuadrados. Con todo ello, vamos a evaluar cómo varían los efectos con diferentes escalas espaciales.
Bueno, el primer resultado que podemos ver es, en este gráfico, vemos la densidad de especies por cada 1/4 de metro cuadrado a lo largo de los diferentes sitios que tenemos, ¿vale? Tenemos las diferentes especies y el porcentaje de reducción de densidad de especies respecto, o sea, de las invadidas respecto a los controles, ¿vale? Las invadidas son las lilas y las rosas son las controles. De media vimos que hay una reducción de las especies de un 34%, y donde vemos que los porcentajes son en rojo eran principalmente ecosistemas alterados y los valores en negro eran ecosistemas principalmente naturales. Bueno, vemos que nuestra media general era menor que la que encontraron Vilá y colaboradores, y creemos que es porque nosotros principalmente hemos evaluado zonas alteradas. Si comparamos algunas de estas especies, vemos que el ailanto y Nicotiana glauca presentaban una reducción de la densidad un poco menor que otras especies, y esto podría ser porque el dosel de estas especies a lo mejor es menos compacto y entra luz. También puede ser que entren más dispersores, animales que dispersen. Entonces eso pues no habrá que buscarle la explicación. Luego, si esto lo comparamos con otras especies que tuvieron mayor impacto, como puede ser Arundodonax y Astrocylindropuntia, que sería esta, vemos que aquí se redujo bastante la densidad de especies, y creemos que puede ser debido a que estas especies tenían un dosel o raíces más compactas que las anteriores. Bueno, aquí queríamos ver cómo variaban estos efectos sumando cuadrados, es decir, aumentando la escala espacial. Entonces, vemos que en esta curva de acumulación de especies, ¿vale? Donde muestran los intervalos de confianza, vemos que cuando vamos sumando cuadrados, a partir de los 15 cuadrados ya se superponen los intervalos de confianza, y quiere decir que los efectos se suavizan a partir de aquí. Esto fue en el caso de Arundodonax, ¿vale? Hicimos lo mismo, pero sumando todos los cuadrados a través de todas las especies, y aquí lo que vimos es que los intervalos de confianza en ningún momento se solaparon, eran distintos. Entonces esto significa que los efectos eran negativos y eran consistentes independientemente de la escala. Entonces nos preguntamos que por qué podía ser. Entonces hicimos unos análisis más concretos y vimos que algunas especies actuaban como losers, es decir, como que pierden, como pueden ser algunas nativas y algunas heliófilas, que cuando está en la presencia de una invasora, independientemente de la invasora, la abundancia de estas especies se reducía. Este era el caso de Avena barbata, Pistacia lentiscus o... ¿cuál era la otra? No me acuerdo. Bueno, estos. Ya ahora mismo no me acuerdo de la otra, pero... Y luego tenemos el caso de las que eran winners, las ganadoras, que podían ser otras exóticas como Osalis pescaprae o Jasminum, y también lianas como Esmilas áspera. Estas especies lo que hacían es que en presencia de las especies invasoras eran más abundantes. Por otro lado, quisimos evaluar la importancia relativa de los efectos indirectos sobre las interacciones bióticas versus los efectos directos sobre la densidad de las especies. Para ello hicimos un modelo de ecuaciones estructurales y vimos que las especies invasoras afectaban a la intransitividad, es decir, que aumentaban la competencia jerárquica, y por otro lado también aumentaban las interacciones negativas. Esto a su vez tenía un efecto indirecto sobre las especies, sobre la densidad de especies, y las especies invasoras a su vez tenían un efecto negativo directo sobre esta densidad de especies. En torno al 33% de los efectos vimos que estaban mediados por una mayor competencia y que esta era más jerárquica.
Bueno, aquí os presento los resultados de unos modelos lineales donde comparamos invadido y no invadido y vemos aquí las especies que eran de bajo impacto, es decir, las que tuvieron menor reducción de densidad de especies respecto a las que redujeron bastante la diversidad de especies. Entonces vemos que las de bajo impacto, como eran nicotiana y ailanto, reducían lo que era la beta rao, que son las especies comunes, ¿vale? O sea, reducían o afectaba significativamente a las especies comunes y luego afectaba también a las interacciones positivas, las cuales las reducía significativamente. Y por otro lado, en las especies de gran impacto sobre la densidad de especies, vimos que aumentaban considerablemente las interacciones negativas, aumentando la competencia más jerárquica. Como conclusiones de este estudio, decir que de media se redujo en torno a un 34% de diversidad, de densidad de especies, con un efecto mayor en especies con doseles o sistemas radiculares compactos y habría que priorizar el control sobre estas especies. Vimos que los efectos disminuían con la escala espacial, pero no si considerábamos múltiples especies invasoras. Vimos que habían diferentes mecanismos de reducción de la diversidad, de la densidad. Vimos más interacciones competitivas y mayor jerarquía entre las especies. Y vimos que estos mecanismos mediadores eran distintos si comparábamos unas especies o otras, como las de mayor o menor impacto sobre la densidad de especies. Bueno, ahora ya paso al siguiente estudio, en el que hemos evaluado los efectos y las interacciones entre tres factores de cambio global, que son las especies exóticas invasoras, el uso antrópico y los incrementos de aridez, sobre la biodiversidad y el funcionamiento de ecosistemas mediterráneos. Bueno, hay que señalar que esto forma parte del proyecto SIRESME, que nos han concedido la Fundación de BBVA, que no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Bueno, recuperando un poco la gráfica, el dibujo de LibBES de los impulsores directos, decir que las especies exóticas invasoras se han analizado y se han visto que, por ejemplo, en el estudio de Castro Díez y colaboradores de 2019, vieron cómo afectaban a los diferentes servicios ecosistémicos. También se ha visto cómo, por ejemplo, en el caso del ailanto, afecta negativamente a la riqueza y indirectamente a la multifuncionalidad, que también se ve afectada directamente. Esto es un estudio que hicimos en 2015 y luego también quiero presentar aquí, lo he comentado antes, el de Vilá y colaboradores, donde se ven efectos sobre las diferentes funciones que podemos encontrar en los ecosistemas, donde vemos que, por ejemplo, las especies exóticas vegetales invasoras, afectan y aumentan, por ejemplo, la materia orgánica en el suelo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si hay una interacción de las invasoras con otro factor de cambio global, como puede ser el cambio de uso del suelo? Pues estos efectos pueden ser que se multipliquen y se dé una mayor propagación y una sensibilidad mayor de los ecosistemas a estas invasoras. En este estudio de Sala y colaboradores de 2000, publicado en Science, vieron que los ecosistemas mediterráneos eran los más sensibles a los factores de cambio global y estaban afectados por todos ellos, y se prevé que en el año 2100 haya una gran pérdida de biodiversidad en estos ecosistemas. Podemos ver cómo los cambios de uso del suelo en este gráfico y las invasoras, que sería afectarían, reducirían bastante lo que es la diversidad de especies. No hay que olvidar que el cambio climático en estos ecosistemas es bastante fuerte y se va, de hecho ya se está viendo. Entonces nosotros nos preguntamos
¿Y cuáles eran los efectos si se dan simultáneamente? Porque, claro, aquí se evalúa de manera independiente, pero, claro, ellos interactúan entre sí. Y es importante evaluar la respuesta de estos ecosistemas a estas interacciones. Entonces, nuestro objetivo fue evaluar los efectos directos sobre el funcionamiento de los ecosistemas y los efectos indirectos mediados por ejemplo, las propiedades del suelo o de la vegetación sobre la multifuncionalidad. Y queremos evaluarlo Queremos evaluarlo sobre el conjunto de varios factores de cambio global. Asimismo, quisimos evaluar las interacciones entre estos factores de cambio global y la importancia relativa. Para ello, lo que teníamos era unos gradientes de invasión de 0 a 100, un gradiente de aridez y gradiente de intensificación, para ver cómo estas interacciones afectarán a la biodiversidad y al funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue poner en conocimiento a la Consellería, a diferentes personas, de que íbamos a desarrollar este proyecto, para pedir también los correspondientes permisos de investigación y de acceso en vehículo, porque nosotros íbamos a desarrollar este proyecto en diferentes espacios protegidos y fuera de ellos. Entonces, era conveniente, sobre todo porque cuando te encuentras con un agente medioambiental, que sepa que estamos realizando una investigación y si estamos tomando muestras, que nos han dado permiso para tomar muestras. Entonces, lo que hicimos es que, en primer lugar, a partir de la base de datos de localización del ailanto, de mi tesis doctoral bajo la dirección de André Bonet, luego también con los datos que nos facilitó Nuria Fauel del Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, y a su vez otros datos de localización de parcelas de ailanto, donde se han venido realizando diferentes labores de actuación, que nos facilitó Roger Carchano de la Brigada de Biodiversidad. Con todas estas localizaciones nosotros seleccionamos un total de 70 poblaciones de ailanto a lo largo de la provincia de Alicante, y también entraba un poco la provincia de Valencia. En estas parcelas de 50 metros cuadrados establecimos dentro, a su vez, también 10 cuadrados de un cuarto de metro cuadrado, y medimos en torno a unas 20 variables relacionadas con las funciones y los servicios ecosistémicos. Bueno, como he comentado en el gráfico anterior, nosotros seguimos 3 gradientes: el gradiente de invasión, que iba de 0 a 100, el gradiente de aridez, que iba de semiárido a seco, y un gradiente de antropización basado en el Human Footprint, que va de 0 a 50, y en nuestro caso los valores iban de 10 a 43. Bueno, con diferentes variables nosotros hicimos unos índices, ¿vale? Entonces, para que el modelo fuera más parsimonioso y fuera más sencillo. Entonces, teníamos un índice de invasora, que está basado en los datos de densidad y cobertura del ailanto. Otro índice, que era de aridez, que está basado en el índice de aridez y el índice de humedad topográfico. Y otro índice de antrópico urbano, que está basado en el Human Footprint, y luego otras variables que calculamos nosotros, de superficie asfaltada, distancia a ciudad y número de habitantes. En estas imágenes podemos ver los muestreos que hemos llevado a cabo. Esta sería una parcela, la imagen grande, la imagen de la izquierda, y luego vemos cómo hacíamos los transectos lineales dentro de la parcela para evaluar la cobertura del ailanto. También dentro de los cuadros mirábamos cobertura y número de especies. Luego tomamos muestras de biomasa de herbáceas. También medimos los diámetros basales para luego estimar biomasas de leñosas, y cogimos muestras de hojas de las especies más dominantes dentro de la parcela para evaluar daños por patógenos y por herbivoría. A su vez tomamos muestras de suelos y evaluamos diferentes variables, como pueden ser la textura del suelo, el pH y la conductividad, la estabilidad de agregados, la capacidad de campo en la infiltración o análisis enzimáticos.
Bueno, aquí os presento el modelo de ecuaciones estructurales. Es un poco caótico, pero simplemente decir que vemos aquí a mano izquierda los tres índices, ¿vale?, de invasora, aridez y urbano, como principalmente afectaban directamente a la multifuncionalidad y no se vieron afectados indirectamente por otras propiedades del suelo, como eran la salinidad y el ratio nitrógeno-fósforo, o la estructura del hábitat o el porcentaje de perennes. Voy a disgregar un poquito este modelo, y aquí podemos ver que la especie invasora afectaba negativamente de forma directa a la riqueza de especies, ¿vale?, que lo podemos ver en este gráfico, como a lo largo de un gradiente de invasión esta riqueza de especies se reducía de forma lineal. En el caso de la multifuncionalidad vimos que había un efecto bastante directo y que la respuesta no era lineal, sino que era unimodal, y que a partir de un 60% de cobertura de ailanto vemos que la multifuncionalidad se reduce. Bueno, en este gráfico vamos a ver las interacciones de los diferentes factores de cambio global sobre las diferentes variables de respuesta que hemos medido. Entonces, podemos ver en la lista las variables como riqueza, en el que solo está afectado por un factor. Aquí, cuando vemos letras, es porque hay una interacción de dos factores, como es aridez e invasora, o en el caso de que había una interacción de los tres factores, como sería la beta-glucosidasa. ¿Vale? Y aquí vemos a lo largo del eje de las X la interacción individual de cada uno de estos tres factores, la interacción por pares y la interacción de los tres factores. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, vimos que los efectos a nivel individual eran negativos y afectaban al 31% de las variables. Aquí os pongo un ejemplo de cómo a lo largo del índice de antropización la variable de capacidad de infiltración se veía afectada negativamente. Generalmente vimos a nivel individual efectos negativos y lineales, pero esto no fue siempre así. En el caso de la invasora vimos que en algunas variables vimos casos positivos, como por ejemplo este de materia orgánica, en el que se incrementa, lo cual es lógico porque esta especie presenta bastante hojarasca. O vimos una respuesta unimodal, que es la que os he mostrado previamente con el efecto sobre la multifuncionalidad, donde veíamos un máximo a una cobertura y una densidad intermedia. Cuando veíamos la interacción por pares, vimos que los efectos que anteriormente eran predominantemente negativos de los factores de cambio global se suavizaban cuando actuaban en pareja. Y esto ocurría en el 38% de las variables. Aquí os muestro un ejemplo. Podemos ver el índice de invasión y la biomasa de herbáceas. Vemos cómo cuando hay baja aridez el efecto era muy negativo a lo largo del índice de invasión, y cuando la aridez era alta este efecto se suavizaba. Bueno, cuando interaccionaban los tres factores de cambio global, había unas respuestas del ecosistema que eran mayoritariamente negativas, y esto afectaba al 31% de las variables. Recuperando el gráfico anterior, donde hemos visto cómo la biomasa de herbáceas variaba con el índice de invasora, si incorporamos el factor de cambio global antrópico, vemos cómo cuando es bajo antrópico, que sería esta, al incorporarla ya la interacción de los tres factores de cambio global afecta negativamente, tiene un mayor efecto con esta interacción a 3.
Entonces, como conclusiones generales de este estudio, vimos que de los factores de cambio global, la invasora era el que más afectaba a la biodiversidad y a la multifuncionalidad. Vimos que habían efectos individuales por pares y interacciones también de los 3 factores de cambio global. Si nos planteamos desde el punto de vista de la gestión, hay que considerar que la especie invasora ya producía efectos negativos en la riqueza desde el inicio de la invasión y que cuando tiene un mayor de un 60% de cobertura o una densidad de un individuo por metro cuadrado, los efectos se vuelven negativos en la multifuncionalidad. Bueno, no hace falta que describa esta imagen, ahora estamos en esta fase, estamos interpretando todos los resultados y nada, toca leer, escribir, enviar y esperar. Y nada, muchas gracias, sobre todo a Santi y a Esther y a los que habéis venido aquí presencialmente, a todos los que estáis viendo la charla online y bueno, a todas las personas que habéis colaborado durante este proyecto, el proyecto SIRESME, y que nada, que muchas gracias a todos y a todas. Muy interesante y lo has explicado muy bien. Y nada, me surgía la duda porque cuando explicabas en una diapo las Loser y las Winner, Sí. me llamaba la atención que puede que haya un papel facilitador dentro de invasora con invasora o no, o por qué se puede... En las invasoras, bueno, hay un proceso que se llama invasional meltdown, ¿cómo se llama? Meltdown, que sí que se favorecen entre ellas. Sí, se está viendo que se favorecen entre ellas. ¿Pero porque ocupan diferentes nichos o porque no? No lo yo no sabría. Vale. Y después... También hay que recordar que como hay varios sitios que son zonas perturbadas, Sí. las invasoras generalmente empiezan por ahí. Llegan primero. Claro, invaden a las perturbadas y luego ya se expanden. Entonces también hay seguramente sea un proceso también de inicio de conquista ahí, sí. Vale. Y después en el segundo estudio, la gráfica en la que se veían las barritas del efecto de los, digamos que de los diferentes... ¿Este? No, en la de las interacciones. ¿Este? Las interacciones de los efectos. La riqueza, cuando pones en el eje X a Y, ¿hay un efecto positivo sobre la riqueza o no? El segundo grupo de barras, el segundo grupo parece que hay como un efecto positivo sobre la riqueza, pero no sé hasta qué punto eso es. ¿Puede ser? Este de aquí. No lo estoy interpretando bien. Me cuesta un poquito entender esto de... ¿sabes? Pues Bueno, me ha llamado la atención, pero vamos que no sabría qué decir, porque no sé si salía significativo en este caso. sí, habría que ver, ¿no? Mm, Yo creo que debería tocar el 2, ¿no? Para hacer significativo. claro, Porque es positivo, pero no significativo. tiene que superar aquí. Hay una tendencia, pero no significativo. Santi, si puedes incorporar algo. Sí, la idea es que el efecto es positivo, pero no significativo y yo creo que tiene más que ver con que a medida que te acercas al semiárido hay más especies ruderales, había, digamos, un poco menos de sitios naturales, encinares, bosques más maduros que son en verdad menos diversos que un plato de carretera. Ya. Pero no era significativo. Oye, eso está a tope, el chat. Las preguntas online. Ay, Dios. Oye, no preguntéis tanto, ¿eh? Primero pregunta alguna. Sí. La biomasa de herbáceas que se representan en el gradiente de invasoras son herbáceas nativas, ¿no? ¿En dónde? A ver. La biomasa de las herbáceas. Sí. ¿En qué estudio? A ver, ¿en Se cuál? representan en el gradiente de invasoras. En lo de las interacciones a lo de hacer. Ahora. Ahí. Aquí. ¿Que si son qué? Nativas. Sí. Sí. Sí, sí. Y hay otra pregunta. Viendo el efecto positivo en la multifuncionalidad
cobertura del 60%, ¿recomendarías la gestión para controlar dichas densidades o la erradicación total? Pues es muy buena pregunta. Hay que primero plantearse qué es lo que estamos planteando, porque si estamos viendo que hay un efecto negativo en la riqueza de especies, por ejemplo, en un área natural donde estamos, un espacio natural donde estamos conservando las plantas, pues evidentemente hay que controlarla. Cuando hemos medido la multifuncionalidad, sí que es verdad que también incrementa porque cambia también variables como la estructura del ecosistema, porque da pues, hábitat a aves, pero claro, hay que ver dónde tenemos la especie. Si resulta que estamos al lado de una carretera, pues ahí sí que está dando pues, su papel, pero si estamos en un espacio natural, pues aquí, claro, nos interesan evaluar el efecto en la riqueza de especies. Luego hay dos preguntas de Paula. En el primer estudio de las primeras gráficas, que ha mostrado las especies invasoras que diferenciaban entre control e invadido, no entendía muy bien los porcentajes. Repito, en el primer estudio de las primeras gráficas... Aquí, en esta sería... Vale, los porcentajes, aquí lo que nos referimos es porcentaje de reducción de la densidad de las especies. ¿Vale? Entonces es, por ejemplo, aquí Caulerpa redujo un 33% la densidad de especies donde está invadida respecto a los controles. ¿Vale? Segunda pregunta. En el SER del segundo estudio, el efecto directo sobre la MF es 0,49, pero es positivo. ¿Eso significa que el ailanto tiene un efecto positivo sobre la multifuncionalidad MF? Sí, bueno, eso es lo que he respondido posteriormente con este gráfico, ¿vale? Donde vemos aquí vemos que claro que es positivo y vemos cómo cambia, ¿vale? A lo largo del índice de invasión, cómo varía la multifuncionalidad y cómo a partir de este punto, de cuando hay un 60% de cobertura, ya esta multifuncionalidad se reduce. ¿Ah? Tengo más. Sergio Gilaver. ¿Se han tenido en cuenta los efectos del cambio climático? ¿Puede afectar negativamente o positivamente en diferentes casos? Bueno, los efectos de cambio climático lo hemos evaluado con el factor de cambio, con el índice de aridez. Ya está. Claro, la multifuncionalidad, pues ahí hay muchos factores, por ejemplo, lo que es aumenta por ejemplo, la materia orgánica en el suelo, eso es bueno. Lo que os he comentado de las estructuras que da a las aves les da un sitio donde a lo mejor estamos en un talud de carretera y habían solo herbáceas, pues si hay ailanto ya las aves ya se pueden posar. ¿Qué más? También las hojas del ailanto son muy atractivas para los insectos y entonces estamos viendo que había bastante impacto en esas hojas, o sea que está dando de comer a diferentes especies de insectos. Pero si no hubiera ailanto, a lo mejor habría otra especie que da ese servicio, ¿no? A ver, es que esto, claro, hay que analizar si estamos en ecosistemas naturales protegidos o si estamos pues eso, en zonas más perturbadas. Habría que diferenciar. De cara a áreas naturales, evidentemente lo que nos interesa es sobre todo el efecto que tenemos en términos globales en lo que es la riqueza de especies. Y no sé, si quieres incorporar algo más como coautor. ¿Tú tienes alguna pregunta también? ¿O? No, está bien. Pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas por vuestras preguntas y nada, un placer.